Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, si se me logra escuchar muy bien? Sí, buenas tardes, Miss, sí se escucha. Buenas tardes, Miss. Se le escucha algo entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ya no, Miss, ya no. Ay, muy bien. A ver, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿sí? Pero para ello vamos a recordar lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir de qué hemos trabajado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver, Dianet. Bueno, el clase pasada hemos hablado de intrapersonal, interpersonal y no lingüística. Hemos repasado también de los anteriores que hemos avanzado. Perdido, no sé si Ya. ¿Cómo? ¿Cómo no logré escuchar? Ajá. Kevin. Mi no se le escucha mucho. Kevin. Ya, Manu. Kevin, ¿puedes apagar tu micro, por favor? A ver, muy bien. Lo que acaba de mencionar su compañera sobre el intrapersonal, intrapersonal, lingüístico, no lingüístico, ¿a qué tema conforma eso? Intrapersonal, conforma que una persona, o sea, medita y conversa consigo mismo. Ajá, con él mismo. No. A ver, no, claro, les decía lo que me mencionabas, ¿no? El intrapersonal, interpersonal, lingüístico, no lingüístico, ¿a qué tema pertenece? Es la pregunta. Comunicación. De comunicación, Miss. Claro, es del área de comunicación, pero específicamente, ¿qué tema? Sobre cómo nos comunicamos. ¿Ese será? Los tipos de comunicación, Miss. Los tipos de comunicación, exacto. ¿Ya? Desarrollamos el tema de los tipos de comunicación. Eso es. ¿Ya? Los diversos tipos de comunicación que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuántos tipos de comunicación hemos visto, aparte de los que su compañera mencionó? 7, Miss. ¿Ya? ¿A qué llamamos comunicación lingüística? A la vocalización de las palabras. No necesariamente. Miss no lingüística es comunicación con silbato o semáforos. Ya, a través de señas, de gestos, de colores. Esa es la comunicación no lingüística. ¿Y la comunicación lingüística? Miss es la que puede ser escrita o hablada. Exacto. Cuando hago uso del código, ¿ya? Cuando hago uso del código, estoy hablando de la comunicación lingüística. ¿Qué quiere decir el código? Cuando hago uso de un idioma, ¿cierto? Y me comunico de manera oral o escrita. Ahora, ¿a qué llamo comunicación directa?
Cuando conversas con una persona directamente, Miss. Ya, es una definición obvia, claro. Miss, es cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física. Exacto. Cuando ambos pertenecen o forman parte de un mismo lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la conversación que estén desarrollando lo desarrollen en un mismo ambiente, en un mismo espacio. Esa es la comunicación lingüística. Digo, la comunicación directa. Y la comunicación indirecta, ¿Es por medio de mensajes o cartas, Miss? no. Cuando están separados, Exacto, cuando no pertenecen a un mismo espacio. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando una comunicación indirecta. ¿Por qué? no nos comunicamos frente a frente por una pantalla. Exacto, nosotros no compartimos un mismo espacio, un mismo lugar. Nos estamos comunicando de diferentes lugares. Pero es tipo de comunicación, ¿por qué? Porque sí hay comunicación, hay diálogo. ¿Ya? Ahora, comunicación intrapersonal. Cuando una persona se habla a sí mismo, Exacto, cuando una persona se conversa consigo mismo, normalmente este tipo de comunicación se desarrolla a través de monólogos, se podría decir a modo de reflexión, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, aquí llamamos comunicación de difusión. Aquí llamamos comunicación de difusión. Chicos, aquí llamamos comunicación de difusión o el famoso de medios o masas. Cuando el emisor es reconciliable y es una persona, Ya, muy bien. ¿Y de medios o masas? eh, es cuando el emisor es el que nos dice, por decir, puede ser, em, podemos ser personas y estamos dando un mensaje. Ujú. Ya, claro. Cuando nosotros hablamos de una comunicación de medios o masas, es cuando la información llega a un grupo enorme, ¿no? A un grupo enorme de personas. No solamente se va a centrar en un grupo en específico, ¿cierto?
¿Ya? Y la unidireccional. Es cuando el emisor envía al receptor el mensaje, Miss. No, no. La unidireccional. Claro, el mensaje es enviado de un emisor a un receptor, pero ¿en qué se centra? Lectura de un periódico. Claro, es un ejemplo, pero ¿en qué se centra? ¿Cómo va el mensaje? Esa es la pregunta. ¿Cómo se dirige el mensaje? Mediante publicidad, Miss. ¿Mediante publicidad será? A ver, nosotros decimos Mediante o sea, televisor, mediante radio, Miss. ya, pero la pregunta es, ¿cómo se direcciona el mensaje? ¿Cómo se da a conocer el mensaje? Esa es la pregunta. Cuando fluye en un solo sentido, ¿sí? ¿Cómo? Cuando fluye en un solo sentido, tanto del receptor y del emisor, o del emisor y el receptor. Ujú. Cuando se difunde a un grupo reducido, a un grupo en específico de personas. Ya cuando no va a haber, mejor dicho, respuesta de la otra persona. Es como que yo, ¿no? Hago un video, ¿cierto? Pero ese video, claro, lo van a visualizar y lo van a ver muchas personas, pero va a haber respuesta, por ejemplo, si es que ustedes hacen alguna consulta o pregunta a través de ese video, ¿obtendrán una respuesta rápida? No. No va a suceder eso, ¿cierto? Por eso es unidireccional. Ahora, cuando sí hay intercambio de opinión, intercambio de pensamiento, ¿qué tipo de comunicación estaríamos hablando? Bidireccional, Miss. Bidireccional, ¿ya? En eso se centra. Esa es la idea del mensaje, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿sí? Referencia al área también. ¿Sí? Vamos a hablar de la sílaba. ¿Qué entendemos por sílaba? A ver, ¿quién me podría decir una definición con sus propias palabras? ¿Ya? Miss, una sílaba es el conjunto de dos palabras que conforman una consonante, ¿o así? Que conforman una consonante. No, perdón, Miss, perdón, no. Se acerca, tienes la idea, pero no es exactamente la definición. ¿Qué es una sílaba? Quiero la definición, pero con sus propias palabras. ¿Qué entienden por la palabra sílaba? Silvana, ¿levantaste la mano? Señorita, disculpe, lo que pasa es que tengo problemas en mi internet. Ya, no te preocupes, hay que tratar de ubicarnos en un espacio donde mejore el internet, por favor.
Yanina. Yanina. Gili, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, buenas tardes. La sílaba es un grupo de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz, Miss. Ya, muy bien, excelente. A ver, tienes una idea, ¿no? Señorita, así como mesa. Ya, excelente, muy bien el ejemplo. Rosemary, ¿levantaste la mano? Rosemary, Miss, ¿es una secuencia de sonidos del habla la sílaba? ya, pues sí, muy bien, muy bien. A ver, todas las definiciones que me han dado sí coincide y están en lo correcto. Cuando nosotros hablamos de la sílaba, vamos a hablar de ese conjunto, de ese grupo de sonidos que nosotros lo vamos a manifestar en un solo impulso de voz. ¿Cierto? Que al momento de pronunciarlo yo debo de componer la palabra tal y como está al inicio, ¿ya? Esa es la finalidad. Ahora, para yo saber silabiar, debo seguir ciertas normas, ciertas reglas, ¿ya? Por ejemplo, biblioteca. Esa palabra, por ejemplo, está silabiada. La sílaba es un poco más pausada, ¿no? Más lenta, se podría decir, ¿cierto? Pero que al momento de yo pronunciarlas, debo de emitir el sonido cuando la palabra está junta. ¿Ya? Tengo la palabra pan, la palabra panes, pantalón, pantalones, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tiene? Una sola sílaba, Miss. Una sola sílaba. Entonces, aquí vamos a tener la clasificación según su cantidad, ¿no? Según la cantidad de sílabas vamos a tener, sí, una gran variedad de tipos de sílaba. Pero vamos a conocer 4 de los básicos y uno de manera general. Pan es una palabra que tiene solamente una sílaba, al cual se le va a denominar monosílaba, ¿ya? Pan es una palabra monosílaba. ¿Por qué? Porque tiene una sola sílaba. Panes, ¿cuántas sílabas tiene? Dos sílabas, Miss. Dos. Tiene Dos sílabas. sílabas. Tiene 2 sílabas. Por ende, se le va a denominar bisílaba. ¿Ya? Bisílaba. Cuando la palabra, a ver, apagamos los micros, por favor, están en la calle, me parece. Yanina. Yanina Rojas, apagamos el micro. Disculpe, Bien, disculpe. gracias. Muy bien. ¿Ya? Lo activamos solamente para participar y eso levantando la mano, ¿ya, chicos? Entonces, les decía, panes es una palabra que tiene ¿cuántas sílabas? Tiene 2 sílabas. 2 sílabas. ¿Ya? Y al tener 2 sílabas se le va a denominar, según la cantidad, que es una palabra bisílaba. ¿Ya? Bisílaba. Ahora, pantalón, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3, señorita. 3 sílabas, Miss. 3 Tiene sílabas, 3 Miss. sílabas. Ujú, 3 sílabas 3 tiene, Miss. sílabas, Miss. ujú, muy bien. Tiene 3 mi 3 pantalón. tiene 3 sílabas. Y al tener 3 sílabas, según la cantidad de sílabas, se le va a denominar trisílaba, ¿ya? Según la cantidad, se le va a denominar trisílaba. Pantalones. 4, Tiene 4 sílabas, Miss. Exacto, tiene 4 sílabas, 4 Miss. sílabas, ¿ya? Tiene 4 sílabas. Y al tener 4 sílabas, se le va a denominar, ¿sí?
tetrasílaba. Y así, ¿no? Según la cantidad de sílabas, se va a ir clasificando, ¿ya? Se van a ir clasificando según sus cantidades, ¿ya? Una sola sílaba se le dice monosílaba. 2 sílabas, bisílabas. 3 sílabas, trisílabas. 4 sílabas, tetrasílabas, ¿ya? Ahora, yo sé que quizás es un poco engorroso, no me voy a recordar, entonces hay una técnica, ¿no? A partir de 2 sílabas a más, si mi palabra tiene 2 sílabas a más, yo la puedo denominar polisílaba. ¿Por qué? ¿Qué es la polisílaba? Es aquella palabra que tiene 2 sílabas a más, ¿ya? Entonces, esa es una de las técnicas. No me acuerdo. Ah, ya, por ejemplo, cartulina. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 4 sílabas, pero yo no me acuerdo el nombre específico según su cantidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Polisílabos. Polisílaba, ¿ya? Yo puedo decir que es una palabra polisílaba. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 sílabas. Solamente a partir de 2 sílabas o más yo puedo decir que es polisílaba. Si tiene una sola sílaba, ello sí tengo que recordarme. ¿Qué tipo de sílaba si tiene una sola sílaba? Monosílabo. Es monosílaba. Mono de uno. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, señorita. Sí, profesora, sí. Muy bien, entonces esa es la clasificación según sus cantidades, ¿ya? Según la cantidad de sílabas. Ahora, según su tonalidad, ¿sí? Según la tonalidad, el tono de voz con que tiene la sílaba, vamos a tener también 2 tipos de sílaba. Esto no tiene nada que ver con que si tiene tilde o no tiene tilde, ¿ya? Pero según su tonalidad, yo voy a tener 2 tipos de sílaba. Sílaba tónica y sílaba átona. Sílaba tónica va a ser aquella palabra que tiene, o mejor dicho, aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? La sílaba tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la palabra sábado. ¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Sa. La palabra sa. Sa. La palabra sa. Exacto, sábado. Dentro de las palabras vamos a tener siempre una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. O mejor dicho, dentro de todas las palabras vamos a tener siempre una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Mejor dicho, que va a cumplir la función de sílaba tónica. Solamente una. Las demás, las que restan, serían sílabas átonas. ¿Ya? Las que tienen la menor fuerza de voz. Dentro de una palabra, solamente una sílaba puede formar parte de la sílaba tónica, mientras que más de una sílaba pueden ser sílabas átonas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? No quiere decir de que ya debe de haber solamente una sílaba tónica y debe de haber solamente una sílaba átona. No. Sílaba átona pueden haber varios. Sílaba tónica, solamente uno. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, mis entendido. Muy bien. Muy Sí, bien. mis entendido. Excelente. Ahora, para yo analizar la sílaba, ¿sí? Voy a seguir cierta estructura, ¿ya? Yo al momento de analizar, la sílaba va a estar compuesta por ciertos elementos, ¿ya? Que van a ser cabeza, cima y coda. La cabeza se le va a denominar a aquella consonante o grupo consonántico que va a dar inicio a la sílaba. ¿Qué quiere decir en forma resumida? Que la cabeza es un elemento de la sílaba que va a estar al inicio de cada una de ellas. Aquí el análisis es sílaba por sílaba, ¿ya? No es por palabra, es sílaba por sílaba. Si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántos análisis debo de hacer?
2, Miss. ¿Solo 2? Miss 1. No. Mi palabra tiene 4 sílabas. ¿Cuántos análisis debo de hacer? 6, Miss. ¿Sí? ¿Por qué sería 6? Analizaría los 4, Miss. Exacto. El análisis es por cada sílaba. Entonces, ¿cuántos análisis habría? Habría 4 análisis. ¿Ya? 4. ¿Por qué? Porque el análisis es sílaba por sílaba. ¿Ya? Entonces, cada una de las sílabas va a tener cabeza, cima y coda. ¿Ya? Entonces, en una voy a analizar cabeza, cima y coda. En la demás también. Entonces, ¿qué es la cabeza? Es aquella consonante que va a ¿dónde? Que está ubicado al inicio de cada sílaba. Esto es muy importante que yo lo determine, ¿sí? Debo de determinar su ubicación, dónde se ubica. Entonces, la cabeza es una consonante que siempre va a estar al inicio de cada sílaba, ¿ya? Al inicio de cada sílaba yo voy a encontrar la cabeza. ¿Y quién lo desempeña? Lo va a desempeñar una consonante. ¿Ya? Una consonante. Ahora, por ejemplo, vamos a tener 2 tipos de cabeza. Cabeza simple y cabeza compuesta. ¿A qué llamo yo cabeza simple? Es aquella que va a tener solamente una consonante. Y cabeza compuesta que va a tener 2 consonantes, pero su ubicación sigue siendo la misma, siempre va a ser al inicio, ¿ya? La cima va a ser siempre de naturaleza vocálica. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser una vocal, ¿ya? La cima siempre va a ser una vocal y se le va a denominar como un núcleo de la sílaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque es fundamental porque una vocal nunca no se va a omitir, ¿ya? Y el coda también va a ser una consonante. Entonces ustedes dirán, pero Miss, usted me dice que cabeza es consonante. Sí, cabeza y coda son consonantes. ¿La diferencia cuál es? Su ubicación, ¿ya? Sí, chicos, hasta ahí me dejo entender. Sí, Miss. Muy bien, entonces eso es, ¿ya? Cabeza, sí, mi coda. Cabeza al inicio. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? 2, Miss. 2, Dos Miss, 2. sílabas. ¿Cuántos análisis debo de hacer? 2. Debo de hacer 2 análisis. Entonces, empiezo con el primer análisis de la sílaba co.
¿Qué tengo? Tengo la C y la O. La C, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra es la C? ¿Qué tipo de letra, mejor dicho? Chicos, la C, ¿qué es? ¿Qué tipo de letra es? Sílaba, Miss. ¿La C solito sería una sílaba? La C solita sería una letra, Miss. Claro, es una letra, pero ¿de qué tipo? Miss es la La simple. cabeza. Es una consonante, chico. Es una consonante. Yo lo primero que debo identificar es qué tipo de letra es. Es una consonante. Entonces, ahora, ¿dónde está ubicado? En la cabeza, Al inicio. Al inicio, Miss. Al inicio de la primera sílaba. Ahora, entonces, si está al inicio, ¿qué elemento, qué función cumple? Es muda. ¿Es muda? ¿Qué elemento cumple dentro de la estructura? la cabeza, Cumple la función de ser cabeza. ¿Ya? ¿Por qué los hago paso por paso? Porque muchas veces ustedes se van a confundir, lo van a querer hacer rápidamente y lo van a confundir, chicos. ¿Ya? Entonces, en co, la C es una consonante que está al inicio. Si está al inicio y es una consonante, yo puedo decir que es cabeza. Ahí recién. Ahora, la O, ¿qué es? La O es una Es un vocal, Miss, Miss. vocal. Es una vocal. Y si es una vocal, eso sí ya sé rápidamente. ¿Qué es? Cima. Es una cima. ¿Ya? Para yo saber si es cima, lo único que yo debo de saber es qué tipo de letra es. Si es una vocal, automáticamente yo sé que es una cima. Puede estar al inicio, al final o solito, sigue siendo cima. ¿Por qué? Porque es la vocal. Mientras que con las consonantes sí yo debo de saber su ubicación. ¿Ya? Ahora, ya terminé de analizar la primera sílaba. Solamente tiene cabeza y cima, ¿cierto? Ahora, me voy a la segunda sílaba, que es la ro. Igualito, la R. ¿Qué tipo de letra es? La cabeza, Miss. Coda, Miss. Es una consonante. 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 es una consonante, Miss. Muy bien. Es una consonante. ¿Dónde está ubicado? La primera letra. Al inicio. Al inicio de mi sílaba, ¿cierto? Porque mi sílaba, ¿cuál es? La sílaba es ro. Entonces, la R es una consonante que está al inicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sé que es una consonante y está al inicio. Por ende, ¿qué cosa va a ser?
Cabeza. Es cabeza. Por ahí estaba escuchando coda. Coda no es, ¿ah? Es cabeza. La O es una vocal. Es una vocal y pertenece a cima. Es una vocal y es una cima también. Entonces, en ambas sílabas que tengo cabeza y cima. ¿Ya? En ambos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, mi. Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, ya otro, por ejemplo, si mi palabra fuera coros y mi sílaba sería ros, ya sé que la R es cabeza, la O es cima, la S, ¿qué sería? Está después de la cima y está al final de mi sílaba. Coda. Sería coda, ¿cierto? Por su ubicación. ¿Ya? Entonces tengo cabeza, cima y coda. ¿Ya? Entonces, cabeza y coda se diferencian, ¿por qué? Por su ubicación. ¿Por qué? Porque ambos son consonantes, pero la diferencia, ¿cuál es? Su ubicación. Si está al inicio, es cabeza. Si está al final, es coda. Y la cima Coda. siempre va a ser una vocal. ¿Ya? Siempre va a ser una vocal. Nunca va a ser una consonante. Nunca. ¿Y chicos? Siempre lo va a desempeñar una vocal. La cabeza y el coda van a ser, no son obligatorios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Que no siempre van a aparecer. Mientras que la cima sí es fundamental. ¿Por qué? Porque eso sí siempre va a aparecer, porque no puede haber una sílaba sin una vocal. No sería sílaba ya. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy Sí, bien. Miss. ¿Ya? Entonces, cabeza y coda son opcionales. ¿Por qué? Porque no aparecen siempre. Cima, ¿sí? No es opcional porque siempre debe de aparecer. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Miss, No, Chicos, Miss. ¿todo claro? Donde dice cabeza, donde dice simple, ¿a qué se refiere, Miss? Disculpe, no entendí esa parte. Ah, ya les decía, yo digo cabeza o coda simple cuando solamente me van a aparecer una sola consonante. Mejor dicho, que solamente una consonante va a formar parte de ser cabeza. Pero si me aparece dos consonantes al inicio, van a ser cabeza compuesta. Y si me aparecen dos al final, cabeza coda compuesta, como la palabra cloro, por ejemplo. Tengo dos sílabas, la sílaba clo. La sílaba clo tiene dos consonantes, la C y la L. Entonces, ¿sería cabeza simple, cabeza compuesta? Cabeza compuesta, Miss. Cabeza compuesta. ¿Por qué? Porque aparecen dos consonantes. ¿Ya? Y lo mismo funciona con el coda, sino que ya al final. Ya, Miss, gracias. ¿Mm? Ahora sí, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, todo está claro, ¿sí? Vamos a desarrollar la siguiente actividad, ¿sí? Con ustedes. Me van a silabiar estas palabras, ¿sí? Y me van a indicar su estructura, ¿ya? La estructura que tiene cada uno de ellos. Yo voy a pedir que por favor participen levantando la manito. Van a ir levantando a medida que van terminando para que puedan hacer su participación y me digan, no, tiene tantas sílabas, la sílaba tónica es tal, según su cantidad se le denomina tal y su estructura es la siguiente y me empiezan a decir, ¿no? ¿Cuál es la estructura de cada una de las palabras? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. A ver, a trabajar. Les voy a dar, yo creo que 6 minutos más que suficientes.
Disculpe, ¿puede volver a repetir? Tuve un inconveniente. Les decía que me van a realizar esta actividad, me van a silabiar la palabra y me van a ir levantando su manito de acuerdo a lo que van terminando para que puedan participar. Y al momento de su participación me van a decir cómo se le denomina según la cantidad y cuál es la sílaba tónica de cada uno de ellos y su estructura. Misma consulta, ¿tenemos que decirle una sola palabra o todas? De acuerdo al orden que terminan, yo les voy a ir preguntando.
Ven para acá, te lo quita. Señorita, Hagamos- disculpe, no escucho. ¿O será mi señal? Les he dejado una actividad, Silvana. Deberías de estar desarrollándolo para que puedas participar. A ver, van levantando su manito, por favor, ya los que han terminado por lo menos 3 a 4 palabras para saber el orden en el cual van a participar. ¿Nadie, chicas? Ya, muy bien, Xiomara. ¿Quién más? 2 más para poder iniciar. ¿Quién más terminó? Muy bien. Bueno, empezamos. A ver, Xiomara, Georgette, la primera palabra, blancos. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Me silabeas, por favor? Blancos, 2, Miss. Tiene 2 sílabas. Muy bien. Según su cantidad, ¿qué tipo de sílaba será? Bisílaba, Miss. Es bisílaba. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su sílaba tónica? Miss. Blancos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura? A ver. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de la primera sílaba? De blanc. La cabeza, La, Miss. Ya, señálame, tú dime, tal letra es cabeza, tal es cima, tal es coda, señálame así. Es cabeza. Blanc, toda la sílaba es cabeza, La B, Miss. solo la B. Solo la B es, La B, la L y la A. ya, bla, ¿es cabeza los 3?
A ver, Xiomara. A ver, ¿quién puede ayudar a Xiomara? A ver, Rosemary. Parece que Xiomara tiene dudas todavía. Señorita, ¿yo le puedo ayudar? Ya, a ver, Silvana. Señorita, en blanco, Sí. Silvana, ¿te escucho? la mayor fuerza es blanco. O sé que me equivoco. Ya, eso sí está bien. Queremos su estructura. ¿Cuál es la estructura? Miss, la B y la L es la cabeza, Ya. la A es la cima, Ya, muy bien. y la N podría ser la coda o lo que sobra, la N, la C, la O y la S. La N es el coda. Hasta ahí ya me analizaste la primera sílaba. Ahora, la segunda sílaba, que es cos. ¿Cuál es su estructura? La C es la cabeza, la O Ujú. es la cima y la S es la coda. Excelente. Esa es la forma adecuada. ¿Ya? Analizar letra por letra. Por eso les decía hace un momento, el análisis es sílaba por sílaba, no es por palabra. No me vayan a hacer, ay, a mis blan, cabeza, cos, coda. Y la cima, no, ese sería un error. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí, Miss. A ver, Ahora le tómenle entiendo. captura. Tómenle captura, por favor, y va a quedar como actividad para la siguiente clase, ¿ya? Igualito, ni bien ingresamos, levanten su manito para que puedan participar. ¿Ya, chicos? Tómenle captura a este ejercicio, muy bien, y nos vemos la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Practiquen, Miss, analícenlo Miss, sílaba, por favor. discúlpeme, si no podemos avanzar un poquito más, que no tenemos clase en el siguiente inglés, ya no tenemos clase, no podríamos avanzar un poquito más, si es que se pudiera. ¿No tienen clase de inglés? No, no tenemos hoy día, Miss, solamente matemática nomás tenemos, que es a las, de 7 a 8. Ay, ya. No, es que de mí sí se me corta, se me cruza. Ok, Miss, ¿Ya? gracias. Entonces, por favor, hay que terminar esto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Y chicos, recuerden, cada análisis es sílaba por sílaba, ¿ya? Si aparecen dos consonantes al inicio, ambos. Ahora, un dato, ¿ya? Para que lo puedan hacer, un dato que nosotros debemos de tener en cuenta es que para yo reconocer y decir que cumple la función de cima, cabeza o coda, deben de sonar las letras. Si no suenan, no van a cumplir la función. Si yo te digo, por ejemplo, guerra, en la primera sílaba es G. ¿Qué palabra, qué letra cumple la función de cabeza? Las G. La G ¿Y y la la cima cuál U. será? No, perdón, la G. Solo la G es cabeza. La U y la E, ¿qué serán? Son La vocales. La Ya. cima, Miss, U sería es cima. cima y la Son también cimas. es cima la Ahí E. solamente la cima sería la E, porque tú dices guerra y suena la E, no suena la U. Tú no dices guerra, tú dices guerra, G. Solamente la E, la U no cumple ninguna función dentro de ello. Por eso les digo, debe de sonar. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces en base a ello van a empezar a desarrollar sus actividades. ¿Ya? Nos vemos.